pregunta, Contame. Este, ¿Dónde estaba? Acá. La de Weber, el objeto de estudio era un sentido o un significado de la acción humana. Ajá. Estamos bien. Bien. Mi duda es la siguiente. La de Parsons, que vimos con la profesora, Sí, era un objeto de estudio como sistema. claro, es pensar la acción La social. diferencia es no entiendo. Exacto. En Parsons también, supuestamente, el objeto de estudio pareciera ser que es parecido al de Weber, porque también señala de que es la acción social. Lo que pasa es que Parsons va a entender la acción social de manera completamente diferente. Justamente la va a entender como sistema. En cambio, en Weber, el foco de atención para poder pensar sociológicamente la acción social está en el sentido significado subjetivamente elaborado por las personas. Entonces ahí vamos a ver de que justamente lo característico de la postura weberiana es que si la búsqueda de la sociología es tratar de comprender ese sentido significado, aparentemente un enfoque de carácter positivista no pareciera ser el más adecuado. Porque si nosotros recuperamos lo que hemos aprendido cuando trabajamos a los primeros pensadores positivistas, nos vamos a acordar de que el positivismo plantea una forma de conocimiento de modo externo, es decir, basándose en la observación de la realidad. Y para Weber, lo distintivo de la acción no es la conducta. ¿Viste? Cuando vos ves a una persona que está actuando, yo veo la conducta de manera observable. La motivación, es decir, el sentido subjetivo que esa persona le otorga a esa conducta, eso no lo puedo ver. Eso necesariamente lo tengo que tratar de comprender, dice Weber. Y justamente esa es la razón por la cual él va a ser tan crítico del positivismo. Yo les contaba, ¿no? En la primera parte de la clase que Weber en realidad discute con el positivismo, pero no estrictamente con el positivismo durkheimiano, ¿m? Sino con el positivismo que se había instalado en el campo del contexto, vieron, científico alemán, principalmente en el campo de la economía. Muchas de las grandes discusiones que Weber tuvo, justamente las tuvo en el campo de la economía, porque vieron, para Weber la economía es como una suerte de sociología, más bien económica. Entonces ahí es donde él va a señalar la imposibilidad, ¿vieron?, de poder abordar el estudio del mundo social justamente basándose en una posición positivista. Y es en ese punto en donde él justamente lo que va a pretender hacer es ofrecer, vamos a decir, un método que sea propio de la sociología. Ese método justamente se lo llama método de la comprensión. ¿Mm? O también, vieron, en alemán el término es muy reconocido porque justamente es un término que Weber va a utilizar reiteradas veces, que es Verstehen, ¿eh? Comprensión, comprensión subjetiva. Weber ahí está discutiendo, ¿vieron? Con varias posiciones, ¿eh? No solamente con el positivismo, sino que también está discutiendo con otra corriente alemana, filosófica, que se llamaba intuicionismo, ¿m? Que también de alguna manera pensaba de que la manera de poder comprender el significado subjetivo de la acción no se podía dar por vía positivista, pero para el intuicionismo eso se basaba en una suerte de introspección endopática, decían los intuicionistas, ¿no? Algo así como que, bueno, si yo logro tratar de revisar, ¿no? Desde mi manera de pensar qué sentido le estoy asignando a mi conducta, yo podría, por analogía, concluir de que el otro estaría pensando en cosas semejantes. Una cosa así. ¿M? En realidad, Weber, vieron, va a proponer o postular un método de la comprensión original, es decir, un método que ahora les voy a contar un poco en qué se basa, ¿m?
Pero es un método que justamente lo que va a tratar de darle a la sociología es, por un lado, un diseño metodológico propio, ¿vieron? Weber, al igual que los pensadores de esta etapa, como por ejemplo puede ser Durkheim, están convencidos de que la sociología necesita de métodos propios, métodos sociológicos, si pretende ser ciencia. Por esa razón es que estos pensadores dedican parte de sus esfuerzos y sus preocupaciones a pensar y a reflexionar en torno al método. ¿Mm? Pero claro está, como recién les decía, Weber, en tanto y en cuanto tiene una mirada diferente del objeto de estudio, un poco se aleja de la posición positivista durkheimiana. ¿Mm? Porque justamente lo distintivo de la sociología no es el análisis de los aspectos observables de la conducta, sino, como va a decir Weber, es la interpretación o comprensión del sentido significado subjetivamente elaborado. ¿Mm? Y ahí fíjense que Weber estaba tan convencido de esto que incluso cuando él tiene que pensar a la sociología, él la define justamente como aquella ciencia que pretende entender, interpretándola, a la acción social, para de esa manera poder explicarla, dice Weber, causalmente en sus desarrollos y efectos. Esta definición, vieron que de primera mano no nos dice mucho, podríamos pensar, cuando uno la analiza con mayor detalle, logra identificar los tres pasos o momentos que para Weber tenía el método de la comprensión. ¿Vieron? La comprensión para Weber tiene como tres grandes momentos. ¿Mm? Un primer momento que habitualmente se lo traduce así, como comprensión. Van a ver de que en algunos otros textos a este primer paso o momento se lo llama entendimiento, que dice Weber, el entendimiento o comprensión sería básicamente la captación inmediata del sentido de una acción. Así lo define, ¿no? Captación inmediata del sentido o significado de una acción. Esta parte del método es la parte observacional, podríamos decir. Porque acuérdense, la sociología es una disciplina fáctica, con lo cual tiene que dar cuenta de la realidad. ¿Qué sería la captación inmediata del sentido? Bueno, la posibilidad de decir, vamos a decir, qué es lo que la persona está haciendo sin que medie, por eso inmediata, ningún tipo de interpretación. Es decir, yo logro decir qué es lo que la persona está haciendo porque comparto con esa persona un marco de significación cultural. Básicamente comparto cultura. Entonces, si ustedes tuvieran que decir qué es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Dando clase. Bueno, esa es captación inmediata del sentido. ¿Te das cuenta? Vos te diste cuenta de que yo estoy dando clase. Y en realidad, dice Weber, no es que vos te das cuenta que estoy dando clase solamente por el movimiento de mi cuerpo, vamos a decir. Vos te das cuenta de eso porque en realidad estás, vamos a decir, entendiendo toda una serie de elementos significativos que están vinculados con esta situación. Porque yo tranquilamente podría estar enfrente de un Zoom y, por ejemplo, podría no estar dando clase. Por ejemplo, podría estar en una reunión de trabajo o podría estar dando un discurso o podría estar, no sé, viendo cómo otros colegas juegan a la PlayStation. ¿Qué sé yo? Podría estar haciendo muchas cosas. Ahora, vos te diste cuenta de que yo estoy dando clase y eso es como el punto de partida, va a decir Weber, ¿no?
Ahora, lo más importante, acuérdense, que no es tanto la conducta, sino el significado de la conducta. Entonces, para Weber, ¿vieron? Lo importante va a tratar de ser el de poder interpretar el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Básicamente, ¿vieron? Tratar de determinar cuál es el significado que yo le estoy otorgando a este comportamiento o acción, que sería el de dar clase. Es verdad, yo estoy dando clase. La pregunta sería, ¿por qué estoy dando clase? ¿Se dan cuenta? Y ahí Weber dice, el sociólogo tiene que avanzar en lo que sería el segundo momento, que sería básicamente el momento de la interpretación. Así lo llama Weber. La interpretación, ¿vieron? Es el momento en donde el sociólogo lo que hace es proponer una serie de hipótesis. Weber las llama hipótesis interpretativas, que le permitan establecer vínculos o conexiones de sentido. Vínculos o conexiones de sentido. ¿Qué significa eso? Bueno, tratar de determinar, ¿vieron? ¿Cuál es el sentido que se conecta con este otro sentido que ustedes lograron captar de manera inmediata? De manera inmediata ustedes lograron captar de que yo estoy dando clase. Bueno, ¿cuál es el sentido previo a ese dictar clase? Vamos a decir, ¿por qué yo estoy dictando clase? Para transmitir un conocimiento, por ejemplo. Bueno, ahí vieron, obviamente hay distintas hipótesis que podríamos postular. En el caso de Weber, vieron, el tipo de explicación que propone es un tipo de explicación que se llama genética. ¿Mm? Es decir, lo que le da origen, en este caso, a la acción. No es una explicación teleológica, no es una explicación orientada al fin. No es para qué estoy dando clase, sino es por qué estoy dando clase. ¿Me siguen? Porque uno podría decir, bueno, profesor, ¿por qué está dando clase? Bueno, porque yo quiero enseñarle a mis estudiantes. Ese sería el para qué. Y Weber piensa, no, en el por qué. ¿Por qué quiero dar clase? Bueno, porque necesito salario. Porque tengo vocación. Porque me siento solo los miércoles a la mañana y quiero poder hablar con alguien. ¿Qué sé yo? Digo, pueden ser muchas las razones, ¿se dan cuenta? Esas serían las hipótesis interpretativas, que hay muchas, obviamente. Justamente el tercer momento del método, dice Weber, es el momento de la explicación. ¿Qué es explicar? Explicar es establecer una relación causal. Dice Weber, es una imputación causal, porque la hace el sociólogo, ¿se dan cuenta? En donde logramos determinar cuál de todas esas hipótesis es la adecuada. Para Weber, ¿vieron? La imputación causal puede dar lugar a dos tipos de explicaciones diferentes. Un tipo de explicación, dice Weber, que es de carácter adecuada y otra que es de carácter accidental.
La causa adecuada, ¿vieron? Es la que nosotros llamaríamos, es la causa necesaria. Eso significa de que si esa causa no existiera, perdón, entonces la acción no se llevaría a cabo. En cambio, ¿vieron? La causa accidental es aquella que colabora para que la acción se desenvuelva del modo en el que lo hace. Pero no es una causa, vamos a decir, eh, necesaria, sino que es una causa suficiente, diría Weber. Por ejemplo, nosotros podemos determinar de que yo doy clase porque quiero cobrar salario, pero el hecho de que yo cobre salario, ¿vieron? Podría ser pensada como una causa accidental. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo cobrar salario de muchas otras maneras, trabajando de otra cosa, ¿vieron? Puedo ponerme un kiosco, podría trabajar, no sé, de operario en una fábrica, o dedicarme a hacer reparto en Rappi. Parece ser de que hay una causa adecuada que es que yo tengo vocación docente, es decir, me gusta enseñar. Entonces, fíjense de que para Weber, la realidad social nunca es monocausal. Por el contrario, todos los fenómenos sociales son de carácter multicausal. Es decir, hay una gran cantidad de causas que muchas veces operan de manera concurrente para que un fenómeno, un hecho, una acción, se lleve a cabo. Justamente como hay más de una causa posible, el sociólogo es capaz, dice Weber, de distinguir cuál de esas causas son adecuadas y cuáles de esas causas son accidentales. El método Vieron es un método bien interesante porque va a habilitar luego todo un desarrollo metodológico posterior. Yo les conté, Weber, cuando investiga, ¿vieron? Investiga en base a, vamos a decir, fuentes documentales. Es decir, en el caso de Weber no hay investigación de lo que nosotros llamaríamos, ¿vieron? Investigación de campo. ¿Mm? Pero sí, el método comprensivista es un método que habilita la existencia de toda una corriente metodológica posterior, que se la llama diseños cualitativos, porque justamente son aquellos que están orientados a tratar de recuperar y de captar el sentido o el significado justamente subjetivo que las personas otorgamos a nuestras propias conductas. ¿Mm? Como Weber siempre trabajó con fenómenos incluso del pasado, obviamente no tiene la posibilidad de preguntarle de primera mano a las personas qué es lo que ellas piensan. Entonces Weber trata de recuperar ese significado a partir justamente de registros documentales. ¿Mm? Pero más allá de que el trabajo weberiano sea algo distinto a lo que se desarrolla en la actualidad, la realidad, ¿vieron? Es que este enfoque es el primero que va a considerar esa dimensión significativa, simbólica, vinculada al sentido, para poder estudiar desde la mirada sociológica. ¿Mm? De ahí, obviamente, la importancia de este pensador. Para terminar, por lo menos con la clase de hoy, sí es importante señalar algunas cuestiones interesantes, ¿vieron? De lo que propone Weber, porque sus reflexiones metodológicas no solamente se restringieron
a la formulación de un método, sino justamente también a tratar de reconocer cuáles podían llegar a ser las posibles dificultades, ¿vieron? A las cuales se podría enfrentar un sociólogo al momento de querer interpretar la realidad. La interpretación, muchachos, no puede separarse, si a Weber, de una mirada de carácter valorativa que todos nosotros podemos llegar a tener acerca del mundo. ¿Vieron? El mundo es un mundo de valores y esos sentidos subjetivos también se encuentran atravesados por los valores. Lo que pasa es que, vieron, la ciencia pretende generar un tipo de conocimiento justamente objetivo, es decir, un conocimiento que desde la mirada beberiana, la objetividad tendría que ser entendida o comprendida justamente como neutralidad valorativa. Esto significa, vieron, básicamente de que cuando un sociólogo estudia el mundo social, no lo debe hacer desde una mirada de juicio valorativo, postulando, vieron, si lo que estudia está de acuerdo o en contra de sus propios valores. Porque entonces ese estudio, vieron, dejaría, decía Weber, de ser ciencia, para pasar a ser, bueno, una mirada, vamos a decir, ideológica, política, del mundo. Entonces, el sociólogo, decía Weber, debe guiar sus prácticas de investigación por la neutralidad valorativa. Eso es lo que le va a permitir alcanzar la objetividad en el conocimiento. Lo otro sobre lo cual se va a poner a pensar Weber es, como él vieron justamente estudia fenómenos históricos, él va a considerar de que la tarea del sociólogo no alcanza únicamente con la utilización del método, sino que el sociólogo también se tiene que valer de otras herramientas para poder estudiar el mundo social. Y dentro de esas muchas herramientas, dice Weber, hay una de la cual el sociólogo debe sacar mucho provecho, que es el tipo ideal. Fíjense que la preocupación de Weber al pensar y al reflexionar cómo el sociólogo utiliza estos tipos ideales, de alguna manera comparte, ¿no?, una preocupación bastante semejante a la que el propio Durkheim, por ejemplo, expresaba en sus reglas del método sociológico, ¿vieron? La sociología, si quiere ser una ciencia, muchachos, tiene que tener precisión conceptual. No puede ser de que los conceptos puedan ser interpretados, ¿eh?, de cualquier manera. Una ciencia tiene que tener su vocabulario técnico, vamos a decir. No se puede valer de palabras que utiliza cualquier persona en el sentido común para poder caracterizar, para poder estudiar, para poder pensar el mundo social. Bueno, los tipos ideales, vieron, de alguna manera vienen a cumplir, dice Weber, esa importante función de darle a la sociología precisión conceptual. ¿Qué es un tipo ideal? Dice Weber, un tipo ideal es un concepto, básicamente, ¿no? De ahí viene el nombre ideal, es una pura idea. Una idea que le permita al sociólogo ordenar una realidad empírica concreta, básicamente creando un modelo, ¿vieron?, o concepto límite, desde el cual el sociólogo lo que hace luego es comparar la realidad para tratar de ver cuán lejos o cuán cerca está de este modelo ideal que construyó. Básicamente,
si yo puedo decir de que el contexto actual de nuestra sociedad, por ejemplo, es un contexto de crisis, diría Weber, solo lo puedo decir porque, bueno, porque tengo un tipo ideal, que es el tipo ideal crisis, desde el cual yo comparo la realidad y digo, bueno, a ver, si la realidad se parece mucho al tipo ideal, entonces esta realidad es una crisis. Si la realidad no se parece al tipo ideal, bueno, entonces esta realidad no se puede conceptualizar como crisis. Tendrá que ser otra cosa. ¿Se dan cuenta? Para Weber, el tipo ideal no es, vamos a decir, pura imaginación del sociólogo. En realidad es el resultado, vamos a pensar, de la propia realidad empírica, porque el sociólogo lo que tendría que hacer, ¿vieron? Para construir un tipo ideal, es mirar a la historia y ver justamente cómo en distintos momentos se han dado recurrencias en donde ahí es posible identificar, en este caso, por ejemplo, el tipo ideal crisis. Perdone, estoy medio engripado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, bueno, yo miro, no sé, qué sucedió en este contexto, no sé, a principios de siglo, y digo, uy, mira, ahí había esta situación, esta situación, esta situación, esta situación. A esto lo voy a tratar, voy a pensar, llamarlo crisis. ¿Por qué? Y bueno, porque veo de que en distintos momentos hay condiciones parecidas, no absolutamente semejantes, eso ya lo sabemos porque el mundo social es multicausal, pero que me van a permitir ir construyendo de manera paulatina un tipo ideal. Para Weber, vieron, y termino con esto, los tipos ideales tienen como tres grandes utilidades. Por un lado, el sociólogo puede utilizar los tipos ideales para estudiar lo que Weber va a llamar son individuos históricos. Un individuo histórico es un fenómeno histórico de una realidad multicausal muy compleja y que en virtud de ello, vieron, no se puede pensar de que a lo largo de la historia haya más de una manifestación de ese individuo histórico. Es decir, un individuo histórico es un fenómeno que debe ser considerado único e irrepetible. Pero al mismo tiempo, los sociólogos también lo que pueden hacer es estudiar, mediante los tipos ideales, fenómenos históricos recurrentes. ¿Qué significa esto? Significa de que el sociólogo es capaz, gracias al tipo ideal, de advertir de que a lo largo de la historia, si bien cada fenómeno histórico es único, al mismo tiempo hay ciertos grados de regularidades o recurrencias que nos permiten reconocer este tipo de fenómenos. Fenómenos que se manifiestan de manera semejante en distintos momentos de la historia. Weber, por ejemplo, vieron, va a ser un gran estudioso de lo que él va a considerar es un fenómeno histórico recurrente, que es la estructura burocrática. ¿Vieron la llamada burocracia? Bueno, para Weber, la burocracia no es únicamente la que se manifiesta en la administración estatal moderna. Weber logra identificar de que hubo estructuras burocráticas, por ejemplo, en la antigüedad china. En el imperio antiguo chino, ¿vieron? La estructura administrativa del imperio era una burocracia. ¿Era igual que la burocracia actual? No, no era igual, pero tiene elementos comunes. Y justamente eso es lo que quiere estudiar Weber, ¿vieron?
qué elementos comunes o recurrentes se logran expresar en distintas formas, por ejemplo, de organización burocrática a lo largo de la historia. La última utilidad que tienen los tipos ideales, y desde acá vamos a retomar la clase próxima, es justamente porque le permite al sociólogo elaborar tipologías. ¿Tipologías qué son? Son conjuntos de conceptos organizados, ¿vieron? A partir de ciertos elementos en común. Para Weber, ¿vieron? Esto era una cosa fundamental que tenía que conseguir la sociología. La sociología tenía como principal pretensión la de justamente ser capaz de elaborar tipologías. Porque no se puede ser ciencia, decía Weber, si no tenemos un aparato conceptual preciso. Y es interesante, ¿vieron? Porque si algún día se animan, lean, aunque sea algunas secciones de economía y sociedad. En el campus virtual tienen algún textito de Weber como para poder leer la fuente primaria. Y van a ver de que economía y sociedad es un conjunto de tipologías. Es decir, Weber a lo largo de todo su trabajo nos va presentando distintas tipologías. Nosotros vieron en la clase que viene, yo les voy a explicar probablemente las dos tipologías más famosas de la teoría weberiana. ¿Vieron? Una tipología que se llama tipología de la acción. Justamente para Weber, ¿vieron? Toda acción humana puede ser ubicada bajo alguno de estos cuatro tipos ideales de acción. Para Weber había solo cuatro tipos ideales de acción. Fíjense, es una tarea, se dan cuenta, ¿no? De abstracción conceptual. Y la otra tipología que les voy a contar, también muy, muy famosa, es la famosa tipología de la dominación. Eso se los cuento en la clase que viene porque también vieron Weber, es un pensador muy importante en el campo de la ciencia política, porque hay toda una parte de su obra que justamente él se va a dedicar a hacer, vieron, sociología política, tratar de pensar ¿eh? acerca del poder, del Estado, de los partidos políticos y tantas otras cuestiones ¿eh? que forman parte o, diríamos, cubren este área de conocimiento. Sí, Adrián, levantaste la manito, decime. Mm. Perdón que lo interrumpa, profesor. En el campus ya está la actividad que puso la profesora Palmucci. El tema que no sé si va a dejar subirlo porque dice que se agotó el tiempo y la fecha es del año 2021, el ¿Cuál es cierre la actividad? de la Perdóname. ¿Qué actividad les puso? sí, una actividad del sistema ágil Sí, con unas dos preguntas. Una es del status y rol, el otro sí. es del modelo ágil y es, creo que la lectura obligatoria de Ritzer. Ah, sí, 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 sí. Pero, Pero no sé eh, si lo vamos a poder entregar, porque eso lo explicaba, que no se va a poder entregar porque se pasó claro. en el tiempo, o sea, es del 2021 la entrega. No, pero esa porque pues, Fiorella lo que olvidó es configurarla bien. Mira, yo voy a dejar para que sí la puedan entregar. Espera, vamos a Porque no permitir. está, creo que no está el botón, por eso digo. Claro, claro. No, no, espera, mira. Vamos a hacer así. 3 años, 111 días el tiempo restante. La tarea está retrasada por 3 años. Bueno, un poquito se retrasaron nada más. Mira, ahí, espera que yo ya la termino de configurar. Ahora sí. Mira, si actualizás, ahora te tendría que dejar entregar y te va a aparecer como plazo una semana. Perfecto, perfecto. Ahí me salió el botón. No, menos mal que me di cuenta. Buenísimo, bueno, buenísimo.
Me alegro, gracias por avisarme. Bueno, mis No, queridos, de nada. nos vemos la semana que viene. Acuérdense, terminamos de trabajar Weber y vamos a discutir las consignas de la evaluación. Así que les recomiendo especialmente que estén en la clase para que nos podamos sacar bien todas las dudas que tuviéramos con relación a la consigna. Que acuérdense, vamos a tener una semana de plazo para su presentación. ¿Mm? Así que O bueno, sea que gracias. a partir del 18, el 18 es el repaso. Claro, en el El curso que 18. viene, En el 18 hacemos, yo termino con Weber, que me va a tomar solamente la primera parte de la clase, y después toda la segunda parte de la clase hacemos el repaso de sus dudas, de sus preguntas, y revisamos la consigna. Así ustedes, desde la semana que viene hasta el día 25, van a tener tiempo de entregar la segunda evaluación, la primera evaluación. ¿Mm? perfecto. Gracias. Bueno, mis queridos, tengan linda semana, cuídense mucho, y nos vemos pronto. ¿Mm? Igual, Gracias igualmente. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, adiós.